Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a tener una clase del curso de Ciencias Naturales, entonces necesito que tengan su libro a la mano, por favor. Bueno, ¿podemos visualizar ahí la presentación, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Estos temas, pues ya la mayoría ya lo sabemos, ¿verdad? Son temas que se han dado durante toda la primaria, entonces va a ser prácticamente un repaso. Entonces, dice así. Continuamos. Bueno, ¿qué son los ecosistemas? Para empezar, un ecosistema es la relación, por así decirlo, entre varios organismos. Dice relación a los ecosistemas. Los organismos interactúan entre sí con otros individuos de su misma especie y con otros de especie diferente. Los organismos en los ecosistemas dependen del sol para obtener la energía. La energía solar es atrapada por los organismos fotosintetizadores. Eso quiere decir todos los organismos que dependen de la fotosíntesis para poderse alimentar a sí mismos. Y transformada en energía química que fluye a través de las cadenas y redes tróficas. En un ecosistema, los organismos se pueden dividir en grupos dependiendo de su forma de obtener energía. Se clasifican en tres clasificaciones que son muy importantes, las que son los productores, los consumidores y los descomponedores. Así que vamos a ver de primero, ¿qué es una cadena trófica? Solo quiero ver si no me... No, ahí está. ¿Qué es una cadena y redes tróficas? Dice que el flujo de la energía se da por medio de las cadenas tróficas. Esta describe la secuencia por la cual se transmite la energía de un organismo a otro en un ecosistema. Una cadena puede incluir hasta 6 o 7 niveles y el orden de los organismos implicados varía por efecto del parasitismo, mutualismo o comensalismo. Sí, Jeremy me levantó la mano. Mis disculpen, ¿qué página están? Es que le fui a abrir la puerta a mi mamá. Está ahí. Estamos ahorita en la página 148 y 149. Gracias, Miss. Bueno. Entonces veamos. La primera sería entonces los descomponedores. Dice que los descomponedores son hongos, bacterias y algunos insectos, que son organismos heterótrofos, que se alimentan de los restos de otros seres vivos, cadáveres, desechos corporales, etc. Reciclan la materia orgánica y obtienen energía y nutrientes para utilizarlos nuevamente. Liberan moléculas orgánicas simples como sales minerales y dióxido de carbono, que los productores pueden reutilizar, ¿verdad? Ahí tenemos una imagen. Están las bacterias, los hongos, los gusanos, ¿verdad? Como dice ahí, estos seres vivos se alimentan, por así decirlo, de restos. Por ejemplo, ahí dice de cadáveres o de desechos corporales, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hay un animal muerto, ¿verdad? Empieza a oler muy, muy fuerte, ¿verdad? Todo eso es porque pues las bacterias comienzan a alimentarse de este organismo, causándole, por cierto modo, que se empiece a podrir y que desprenda un olor desagradable. Entonces, estos seres se alimentan, por así decirlo, reciclan esa materia orgánica
y de ese modo ellos obtienen su propia energía. A la vez, estas bacterias, hongos, gusanos ayudan a nutrir de cierto modo la tierra donde viven o donde se promueven los productores que ayudan a alimentar a otros seres vivos. Entonces veamos ahora los consumidores. Los consumidores tenemos tres tipos de consumidores. A ver, chicos, los que están ahí utilizando las flechitas, por favor. Entonces dice que los consumidores se dividen en tres. Vamos a comenzar desde arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver el terciario. Dice que el terciario son organismos carnívoros. Se alimentan directamente de otros animales. Pueden ser depredadores o carroñeros, ¿verdad? Carroñeros son los animales que se alimentan ya de cuerpos que... Con los buitres. Exactamente, muy bien. Que otros animales pues ya han cazado o lo tienen ahí, ¿verdad? Como lo miramos muchas veces en estos canales de Animal Planet o algo así, ¿verdad? El león va a cazar, tiene ahí, come lo necesario, lo nutritivo y deja el cuerpo, ¿verdad? Entonces ya vienen los carroñeros, ¿verdad? Como se le llaman, como en esta ocasión, los buitres, ¿verdad? Las hienas, todos los animalitos que se terminan de comer el cuerpo, ¿verdad? Estos son terciarios, se llaman. Veamos ahora los secundarios. Dice que son organismos omnívoros. Eso quiere decir tanto que comen hierba, por así decirlo, y carne. O pueden ser también carnívoros. Suelen alimentarse de los consumidores primarios. Son heterótrofos. Eso quiere decir que no crean su propio alimento, ¿verdad? Y desempeña un rol en el control de la población, ¿verdad? Por ejemplo, los sapos. Cuando hay hay muchos mosquitos, muchos gusanitos, muchos, ¿qué sería yo? Moscas. ¿Perdón? Moscas, Moscas, muy bien, ¿verdad? Estos animales ayudan a controlar esa población, ¿verdad? Que no haya muchas moscas porque eso causaría enfermedades y por lo tanto afectaría a otra especie, ¿verdad? Igual que las serpientes, se alimentan de conejos, de ratones, ¿verdad? Sabemos que los conejos y ratones se reproducen muy rápido y los ratones pueden llegar a causar enfermedades graves, ¿verdad? A los seres humanos. Entonces, al igual que ahí tenemos como un gatito, ¿verdad? Como un lince. Igual se alimenta de estas poblaciones para que no crezcan y produzcan enfermedades. Estos son los secundarios. Y luego tenemos los primarios, que son organismos herbívoros, heterótrofos. Eso quiere decir que no pueden producir su propio alimento y es decir, se alimentan de manera orgánica, presente en su entorno, ¿verdad? Ellos directamente se alimentan de los productores, ¿verdad? De lo que es el pasto, árboles, frutos, ¿verdad? Todo lo que dan los productores. Y ellos mismos sirven de alimento para los secundarios y los terciarios. Luego tenemos entonces nuestra última, que son los productores. Los productores son organismos autótrofos. Pueden ser fotosintéticos, como las plantas y algunas algas, o quimiosintéticos, como las bacterias, según utilicen la energía solar o la energía química como fuente de energía respectivamente, ¿verdad? Pues estos organismos se caracterizan porque se alimentan a sí mismos, ¿verdad? No tienen que ir a un lugar a cazar, ¿verdad? Sino que ellos mismos se crean a través de la fotosíntesis su propio alimento, ¿verdad? Entonces, y estos primarios pues sirven como alimento para estos productores, perdón, sirven de alimento para los primarios. Ahora veamos. Vamos a ver, hemos estado escuchando sobre una cadena trófica y una red trófica, ¿verdad? Nosotros casi siempre hemos visto qué es la cadena alimenticia, ¿verdad? El más grande se alimenta del más pequeño. Entonces, veamos, una cadena, entonces es lo que sigue secuencialmente, ¿verdad? Como dice ahí, si nosotros podemos ver en la imagen, tenemos pasto, ¿verdad?
De ese pasto se alimenta el caracol sirve de alimento para el ratón y el ratón sirve de alimento para un zorro. Pero veamos ahora qué es una red trófica. Una red no va a seguir una secuencia, sino que puede ser conectada independientemente con cualquiera de los involucrados. En este caso tenemos una planta, tenemos un grillo, un sapo, una serpiente, un ratón, un caracol, un conejo, un zorro y un águila. ¿Cómo es una red trófica? Eso quiere decir, el pasto puede alimentar tanto al conejo, al grillo, al caracol o al ratón. El ratón puede alimentarse tanto de caracoles como de Grillos. grillos, ¿verdad? Saltamontes le iba a poner de grillos, ¿verdad? Sin embargo, el ratón también puede ser alimento para el zorro, para una serpiente o para un águila, ¿verdad? El sapo pues se come a los grillos, a los caracoles, pero puede ser también y servir de alimento para una serpiente, para un águila y para un zorro. Zorro. Igual que la liebre o el conejo. El conejo puede servir de alimento tanto como para un águila, ¿verdad? O para el zorro. Entonces, una red no va a ser especialmente este tiene que ir después de este después de este. No, sino que una red complementa todo lo que ahí está. Entonces, vayamos a nuestra página 149 del libro y dice las redes tróficas. A veces ocurre que el modelo de cadena es inadecuado para explicar las relaciones tróficas entre los seres vivos, debido a que algunos se alimentan de más de un tipo de organismo, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, el ratoncito se alimentaba de varias cosas, entre otros factores. Por ejemplo, los zorros se alimentan de roedores y también de pequeños frutos, ocupando dos lugares a la vez dentro de la cadena. También se debe a que dos o más individuos de distintas especies pueden tener los mismos hábitos alimenticios. En el caso, por ejemplo, del zorro y del búho, los cuales se alimentan de ratones, en estos casos suelen ejemplarse dos modelos conocidos como redes alimentarias, que comprenden dos o más cadenas tróficas entrelazadas. Bueno. Ahora vayamos a ver entonces qué es la biodiversidad. Eso lo vamos a encontrar en nuestra página 150. Dice que la biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que habitan una región determinada. Dice que en Guatemala cuenta como uno de los mayores índices de biodiversidad en el planeta. Ocupa el primer lugar en especies endémicas de la región centroamericana, lo que significa que cuenta con especies que habitan exclusivamente en el área y que ocupan el país. Entre estos grupos, entre los grupos más diversos, se encuentran las orquídeas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestra flor nacional, pues es una orquídea, ¿verdad? Entonces, luego tenemos los helechos y los musgos. La localización geográfica, la riqueza de climas y la presencia de valles y montañas son factores que favorecen a la biodiversidad. Nosotros sabemos que Guatemala es un país muy rico, ¿verdad? En relieve, tenemos montañas, tenemos mucha vegetación y eso ayuda a que tengamos una alta biodiversidad. Entonces, sigamos, dice, peligros para la biodiversidad. Existen varios peligros para la biodiversidad. Dice, los seres humanos forman parte de los ecosistemas y dependen del resto de los seres vivos para poder sobrevivir. Sin embargo, actividades humanas suponen una amenaza para los ecosistemas. Dentro de ellas tenemos la destrucción de hábitat. La alteración y el deterioro de los ecosistemas es la principal causa de pérdida de la biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas, camaroneras, carreteras y zonas urbanas. Se distribuye el hábitat de miles de especies.
En la costa del Océano Atlántico de Guatemala, la destrucción severa del arrecife coral de la bahía de Amatique es causada por altas concentraciones de sedimentos provenientes del río Motagua. Luego tenemos la introducción de especies invasoras. Son especies, las especies invasoras, que se han introducido de manera artificial a un ecosistema. Algunas no encuentran depredadores en su hábitat y provocan el desplazamiento de las poblaciones originales o sirven como vectores de enfermedades. Se estima que en Guatemala hay unas 1.422 especies invasoras, incluyendo plantas y animales. Uno de los peces invasores en Guatemala es el conocido como pez diablo, perteneciente a una especie originaria en la cuenca del Amazonas. Este pez aumenta la competencia por alimento con especies autóctonas. Luego tenemos la sobreexplotación. Ocurre cuando se explotan plantas o animales a una mayor velocidad en la que se reproducen naturalmente. Un ejemplo de sobreexplotación es de un recurso en Guatemala, lo constituye la recolección excesiva de huevos de tortuga, especialmente en la costa del Océano Pacífico, para satisfacer de manera la demanda de su consumo. Luego tenemos la explotación comercial. Se refiere a la captura de organismos vivos en su hábitat natural. Por ejemplo, muchos animales que son capturados son destinados a circos, zoológicos, acuarios o como mascotas. Algunas plantas también están amenazadas por la explotación ilegal, pero son extraídas de la naturaleza por ser consideradas exóticas. Esta situación da lugar al tráfico de especies y son comercializadas clandestinamente dentro de su mismo país de origen o fuera de este. Y por último tenemos la cacería y pescas ilegales. La cacería consiste en capturar o matar a un animal que se encuentra en un estado natural. Cuando la cacería se realiza fuera de las disposiciones reguladas de las normas legales, se denomina ilegal. Esta suele tener fines comerciales o simplemente recreativos, sin tomar en cuenta el daño que puede causarle a determinada población. Por ejemplo, en África Occidental, el rinoceronte negro se extinguió debido a la caza excesiva, con el objetivo de vender sus cuernos en el mercado negro. La caza y la pesca ilegal son una de las principales causas de la pérdida de la biodiversidad. Bueno, muchísimas gracias por ponerme atención y yo sé que estas páginas ustedes ya las hicieron en casa, pero quería corroborar que estuvieran correctas sus respuestas. Entonces vamos a la página 152 y 153 de su libro. Ya, mis. Bueno, dice, eligen los organismos de la lista que forman una cadena trófica. Luego, esquematízala en el recuadro. ¿Cuáles son los que ustedes colocaron ahí? Yo puse león, zorro, algas y saltamontes. Hace falta... Puse león, zorro, águila, serpiente, saltamontes y hierba. Ok, sí, ahí está correcto. Es muy importante colocar a los productores, porque los productores de ahí se alimentan los primarios. Entonces, productores ahí, ¿qué sería? Las algas. Bacterias, no, algas. Algas, ¿verdad? Hierbas. Hierbas. Pero dice que armemos, vamos a ver, una lista donde se complementen todos los organismos. No es necesario que estén aquí todos, pero sí lleve una secuencia. Entonces, León se come zorro. comencemos con los productores. Serían ahí, en este caso, creería yo que sería conveniente la hierba.
porque no tenemos ningún otro consumidor primario que pueda comer algas. Entonces podemos continuar con el productor, que sería hierba. Luego, ¿cuál sería? El primario. El grillo. Saltamontes. Correcto, ¿verdad? El saltamontes. De ahí. El zorro. Pero el zorro no puede comer saltamontes. Tendría que haber uno en medio. ¿Cuál de los animales puede llegar a alimentarse de un saltamontes? Serpiente. ¿Cuál? Serpiente. Yo opinaría más que el sapo. Porque el sapo... Estaba pensando yo mismo. Después, ¿quién podría alimentarse entonces del sapo? La serpiente. Ahora sí, la serpiente. ¿Quién puede entonces alimentarse de la serpiente? El águila. El águila. El águila. ¿Sí? Y ahí estaríamos. Luego dice número 2, elabora una cadena trófica con los alimentos que te gusta consumir y coloca las conexiones necesarias para mostrar el paso de energía de un nivel a otro, ¿verdad? Eso cada quien lo pudo haber colocado. Por ejemplo, vamos a ver. Yo como un montón entonces. A ver, Débora, ¿cómo lo hiciste tú? Mire, Si te saldría. ¿Podrías leernos cómo lo colocaste, por favor? tela, galleta salada, mermelada, mayonesa, caldos, panqueques, cornflakes, sándwich, pan tostado, jugo, limonada, banano, tortilla de harina con queso, huevos, frijol, café, agua y agua pura. Muy bien. ¿Y cómo Y lo todavía faltaba más, mis. Pero mejor Todavía hasta ahí lo hay dejé. alimentos que te gustan consumir? Sí. Ah, bueno. Entonces, eso cada quien lo tuvo que haber colocado, ¿sí? Tiene que ser muy importante que ustedes coloquen cuál es la cadena trófica de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, así como lo hicimos en la parte de arriba, ¿verdad? La hierba de tal cosa, luego de la hierba el saltamontes, luego el saltamontes, pues el sapo y así. De esa manera ustedes tienen que colocar los alimentos que ustedes consumen, ¿verdad? Desde, por ejemplo, ¿qué podría ser ahí? Desde los descomponedores, que muchas veces también los consumimos cuando son buenos para nuestro cuerpo, ¿verdad? En ciertos casos como la levadura, ¿verdad? La levadura son ciertos hongos que ayudan en el cocimiento, en las recetas de ciertas comidas. Entonces, veamos, el número 3 dice, lee el texto y responde. La Venus atrapa moscas es una planta que captura insectos, pues es muy sensible al tacto. Cuando un insecto está en contacto con las hojas, estas se doblan y luego se entrelazan para evitar que el insecto escape. Después, la hoja segrega enzimas que matan y digieren al insecto. Por lo general, esta planta crece en pantanos y en suelos donde el nitrógeno es deficiente. Parte del nitrógeno que necesita para su crecimiento y desarrollo lo obtiene de los insectos que atrapa. Y luego dice, en términos de nivel trófico, ¿cómo calificarías a la Venus atrapamoscas? ¿Cómo está? Yo escribí como consumidor secundario. Yo consumidor primario.
Pues yo opino que está en varias, porque por ejemplo es una planta. Puede ser comida por cualquier otro animal. Pues entonces quiere decir que también puede ser productor. Sin embargo, esta planta se alimenta también de otros insectos, y ahí va correcto lo que dijo Jeremy, ¿verdad? Un consumidor secundario, ¿verdad? Que se alimenta de insectos. Entonces tiene varias clasificaciones. Se puede entonces decir que puede ser un consumidor secundario, pero también a la vez es un productor autótrofo, ¿verdad? Que se alimenta a sí mismo. Él también tiene en su cuerpo, ¿verdad? La fotosíntesis. ¿Miss un qué dijo? ¿Perdón? ¿Un qué dijo? ¿Es un qué? En la parte de la planta. Pues podría llegar a ser tanto secundario, un consumidor secundario, como un productor. Gracias. Bueno. Luego vamos a la página 153, dice número 4. Escribe el factor que amenaza las especies de cada descripción. Extracción de flores en un bosque en un número mayor al de su reproducción. ¿Qué colocaron ustedes ahí? Yo escribí incendio forestal, Miss. Pero vayamos a los factores de amenaza que vimos en la página 151. Que serán los peligros de la biodiversidad. Esas son las amenazas. Entonces. Es el ser humano, las quita y las arranca y de ahí las vende. Explotación comercial, Miss. Sí, mis, los seres humanos las arrancan, o las quitan y después las venden. Pero dice extracción de flores de un bosque en un número mayor a la de su reproducción. La extinción. ¿Quién dijo sobre explotación? Yo. Ahí está, esa es la correcta, sobre explotación. Si la tienen mala, Puse esa. la siguiente dice transformación de selvas y bosques en campos agrícolas y ganaderos. Destrucción del hábitat. Correcto. La segunda sería entonces destrucción de hábitat. La tercera dice captura de animales silvestres como guacamayas para destinarlos como mascotas. Explotación comercial. Exactamente, explotación comercial. Si la tienen mala, corríjanla. La siguiente dice introducción de especies no nativas que se convierten en invasoras. Introducción de especies invasoras. Correcto. ¿Cómo dijo Miss? Introducción de especies invasoras. Es la número 4. Y la última dice caza de leopardos para la elaboración de abrigos a partir de sus pieles. Cacería y pesca ilegales. Correcto. En este caso, por ser un leopardo, ¿verdad? Solo sería caza, porque un leopardo no se puede pescar. Sería caza comercial ilegal.
Luego dice lee y responde. En algunas regiones de Guatemala cazaban a las lechuzas porque creían que su canto anunciaba la muerte. Al disminuir la cantidad de lechuzas, la población de ratas y ratones aumentó considerablemente. Estas plagas causaron daños económicos porque acabaron con cosechas. ¿Qué relación trófica existe entre la lechuza y los roedores? La lechuza se comía a las ratas y a los ratones. Y cuando los mataron, pues, mi gato se fue. Yo escribí que las lechuzas se comen a los roedores y la lechuza es un consumidor secundario. Y me hizo cazadores secundarios carnívoros. Muy bien, todos los que dijeron está correcto, ¿verdad? Ya solo quedan 7 minutos. Ya solo quedan 7 minutos. Y la última dice la número 6, realiza lo que se pide. Investiga acerca de una especie endémica de Guatemala y descríbela brevemente. Luego elabora un afiche en una hoja tamaño doble carta que incluya la descripción de la especie, estadísticas sobre el estado de conservación y una imagen. Y yo puse Abronia ahorita, algo así. Ajá, sí. Yo escribí Yo investigué. anaconda, mis. Esa me Escribí apareció. quetzal, mis. Claro. Muy bien. Yo anaconda escribí, mis. guatemalteco. ¿El qué? El dogo guatemalteco. Y yo también puse eso. Muy bien, todas esas están correctas, ¿verdad? Bueno, entonces chicos, pues terminamos la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. No, mis. ¿No? ¿Todo está bien? ¿Cómo vamos con la hoja de trabajo que era para hoy? Ah, bien. Ahí vamos, dicen. Vamos, Miss, no está bien. Vale, les recuerdo que para el día de hoy está la hoja de trabajo número 2, ¿sí? Ya a partir del día de mañana ya van a poder ver sus notas en la plataforma porque todavía estoy ahí viendo y revisando correos. Y ya cuando tenga todo completo ya los voy a empezar a subir. Entonces a partir del día de mañana ya van a poder ustedes ver cómo van en su zona de la tercera unidad. Entonces, chicos, nos miramos en la próxima clase. Les recuerdo, ¿verdad? Que el día de mañana y el día viernes no van a haber clases por mantenimiento de la plataforma, ¿sí? Entonces, nos miramos nuevamente. El 1. Mal, Antes. el 1 de julio. Si no estoy mal. Sí, es hasta el Yo otro. me hice hasta el martes. ¿No? El 1 de julio, dijo. Les voy a confirmar, les voy a estar mandando un correo porque que yo sepa es el 1 de julio. Pero si no, sería entonces el 30, que sería martes. Pero No, mis es el... confirmar, porque según yo, o no Por sé, el 1. ¿perdón? O no sé si en lo que envió Miss Fabi en los correos de ustedes dice que el 30. No, Miss. No, con el mío dice el 1. Primero. Vale. El 1. Bueno, si no, les envío un correo. Entonces, los quiero mucho, chicos. Nos miramos en la Que se próxima cuide, mis. y que Dios los bendiga mucho. Adiós, mi. Dios Feliz mío, día del maestro. sí me la ven. Feliz día del maestro, mis. Gracias, mi amor lindo. Sí, mis. Dios, Gracias. Axel. Dios, Jeremy. Mis. Adiós. Adiós, mis. Dios, mis. Adiós.